presentación muy breve porque nos está acompañando en este momento Andrea Andújar, que como habrán visto ella estaba entre las expositoras de este panel, pero bueno, ella vive en Brasil actualmente, entonces va a estar conectada vía Zoom, ya nos está escuchando en este momento, y ella se va a tener que retirar en un ratito, así que vamos a arrancar dándole la palabra a ella. Presento muy brevemente, bueno, esta charla la estamos haciendo como parte de las jornadas de debate por un futuro comunista, y esta mesa se llama Mujeres de Izquierda, Devenidas Militantes Feministas, Experiencias Revolucionarias, Nudos Temáticos y Luchas Emancipadoras. Bueno, como les decía, vamos a comenzar dándole la palabra a Andrea Andújar, que ella es investigadora del CONICET, parte del Instituto Interdisciplinario de Género de Filosofía y Letras, el IEGE, de la UBA. Y bueno, nos va a estar hablando sobre la temática que ella nos va a comentar es sobre emancipadas o revolucionarias, notas para el debate a partir del caso de Ana María Villarreal. Así que le damos la palabra a Andrea y después vamos a contar un poco más del ciclo y termino de presentar a quienes me acompañan en este momento. Buenas noches, gracias Brenda. Perdonen que esté en formato virtual, pero estoy en este momento en un congreso en Brasil y infelizmente no puedo estar allí con ustedes. Y por otro lado, también quiero pedir disculpas de antemano porque 19:45 lamentablemente me tengo que retirar para cerrar un seminario que en este contexto conflictivo que estamos viviendo en la Argentina requiere ya de un cierre en función de poder concluir un ciclo. Así que eso es lo que va a hacer que infelizmente yo no pueda estar presente en el debate o escuchar cuestiones de las que seguramente, sin dudas, voy a aprender muchísimo. Pero también antes de comenzar quiero agradecer a Mabel Bellucci la invitación para participar de este evento, integrándome en esta mesa junto con ella y con Martín Margiantini, un querido, pero muy querido y respetado colega, especialista en la historia reciente argentina y en la militancia de las izquierdas, quien tengo también el gusto de compartir a veces la aventura de pensar estos pasados. El propósito de este texto es reactualizar un debate que ya tiene larga data en términos políticos e históricos, relativo a los vínculos entre izquierdas y feminismos. No pretendo en ese sentido volver a la ya transitada idea sobre el infeliz matrimonio entre marxismo y feminismo, planteada ya por los 80 del siglo pasado por Heidi Hartmann. En realidad me inclino por tomar una senda cuya apuesta no es necesariamente novedosa, pero sí se cifra en examinar nuevamente cómo conceptuaron las izquierdas y los feminismos la emancipación de las mujeres, qué trascendencia le otorgaron en sus programas políticos y qué prácticas políticas impulsaron a partir de esa lectura o a pesar de ella. Asumo que como en otros asuntos, las izquierdas y los feminismos, y pluralizo definitivamente convencida de que es más interesante hacerlo así, no tuvieron una única propuesta sobre el significado de la emancipación de las mujeres y no llevaron adelante una única práctica política en ese sentido. Mi punto de partida es el caso de una militante del PRT-ERP, Ana María Villarreal de Santucho, quien fuera esposa del líder máximo de esa organización, que fue asesinada además el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Sarr, Trelew, junto con 15 militantes más del ERP, FARC y Montoneros, en el evento que todos conocemos como la masacre de Trelew. Por lo tanto, el núcleo de mis reflexiones retoma la reconstrucción de la biografía de Ana María Villarreal que venimos realizando con otras dos colegas de historia, Débora Antonio y Mónica Bagatica, y que ya tiene una primera publicación de un acercamiento en formato de artículo en el año 2021 en el Anuario de Historia de la Universidad Nacional de Rosario. También repongo en este sentido algunas de las investigaciones que he realizado en el pasado sobre la participación de las mujeres en las organizaciones guerrilleras y por supuesto los diálogos con otras tantas colegas que han investigado, trabajado y aportado sobre estos temas. Digamos que este trabajo o este texto se basa en 4 argumentos que les presento acá, en 4 argumentos centrales.
El primero es que las tensiones entre la izquierda y el feminismo, o las izquierdas y los feminismos, no nacieron en los años 70, aunque a mi juicio revitalizaron desconfianzas y temores que venían de antaño, de unas interacciones e intervenciones en el mundo político remontables como mínimo en la Argentina a fines del siglo XIX y comienzos del XX. El segundo argumento que me parece interesante intentar desarrollar es que el tema de la emancipación de las mujeres no estuvo ausente del horizonte de las izquierdas, pero ese horizonte no estuvo significado desde el lado del feminismo, es decir, a partir de un corpus conceptual y teórico que ubicara al patriarcado como un elemento estructural del capitalismo o que enmarcara la sujeción femenina en clave efectivamente de género. Adelanto también que el contacto entre las izquierdas y los feminismos fue producto de un aprendimiento mutuo, a mi juicio, que se hizo mucho más asiduo y honesto, agregaría, gracias a un aprendizaje originado en los últimos años y en prácticas concretas, en reflexiones situadas sobre temas y cuestiones centrales para una y otra perspectiva política o campo de acción política, como por ejemplo los relativos a la importancia de la clase y la experiencia de clase, tema que no siempre fue compartida desde una y otra perspectiva, las definiciones sobre el trabajo, el lugar del trabajo productivo y reproductivo en el orden capitalista patriarcal, o la propia definición en función de cuáles eran las interacciones, cómo pensarla, cómo ver los vínculos, las maneras de articular patriarcado y capitalismo. Mi tercer argumento es que las mujeres de las izquierdas en general no se han sentido inferiores a los varones en su militancia. No estoy innovando en nada en este punto. Por el contrario, creo yo, hay muchas de nosotras que hace mucho tiempo ya venimos sosteniendo que estas mujeres no necesariamente se sintieran en inferioridad de condiciones, aunque sí rompieron moldes de feminidad y sujeción que fueron centrales para sus propias prácticas políticas, aunque quizás perdieron entidad en los análisis posteriores de quienes realizamos esas prácticas políticas, ya fuera desde la izquierda, desde la historia, desde la sociología, desde las ciencias políticas. Por supuesto, reivindico el lugar de los historiadores, por ejemplo, como en mi caso, para poder pensar el pasado y no confundir nuestros análisis con las voces e ideas de las contemporáneas, es decir, mantener una práctica de separación, de distanciamiento y extrañamiento entre quien estudia el pasado, ¿sí?, y quien lo vivió. Pero en algunos casos, esa práctica analítica ha estado acompañada por una suerte de deber ser, una especie de expectativa obligatoria sobre lo que debió haber ocurrido o pasado, que impidió reconocer o apreciar con mayor detenimiento lo que ocurrió, o el significado para las propias mujeres en este caso, de sus propias prácticas políticas en esos espacios. Y el cuarto argumento indica, a mi juicio, que es necesario revisar valores de feminidad y masculinidad de la época bajo el tamiz del propio contexto histórico, al igual que las definiciones sobre feminismo o liberación femenina, o izquierdas, o emancipación, o revolución, pues no son ideas fijas, no son ideas sin disputas, no son ideas impermeables al paso del tiempo y al contexto en el cual justamente esos términos entran en juego. Creo que la vida de Sayo es un buen punto de partida para poder pensar en estas claves, vinculándola, por supuesto, con mujeres o con otras mujeres de su espacio y en general de su tiempo. Como seguramente ustedes saben, y si no les cuento, Ana María Villarreal de Santucho, apodada cariñosamente Sayo, eh, se incorporó a la vida política y en especial a la lucha armada para hacer la revolución socialista en la Argentina. Nacida en Salta en octubre de 1935, en el seno de una familia que no pasaba penurias, Sayo cursó sus estudios primarios y secundarios en escuelas privadas, donde se recibió de maestra. Tempranamente tuvo una inclinación artística que la llevó a asistir en simultaneidad con sus estudios secundarios a la Escuela Provincial de Bellas Artes Tomás Cabrera, espacio fundado por artistas salteños en el que Sayo aprendió pintura, escultura y danzas folclóricas. Destaco esto de ese análisis porque esta inclinación artística de Sayo va a tamizar o a gravitar en sus elecciones, en su mirada de la política, así como en su propio desarrollo como mujer,
como profesional y como efectivamente militante a partir de la finalización de sus estudios de secundaria. Como muchas otras jóvenes de su generación, efectivamente, y de su clase, durante la segunda mitad de los años 50 y comienzos de los 60, Sayo decidió asistir a la universidad una vez concluida la escuela secundaria. Fue a estudiar artes plásticas en la Universidad Nacional de Tucumán, rompiendo en ese sentido, como tantas otras jóvenes de su generación, el patrón de una domesticidad que la situaba en el hogar como horizonte unívoco para abrirse camino de esa forma a otras cosas en la vida, dejar la casa familiar y ganar la autonomía sobre sí y sobre el propio cuerpo, ingresar en un mundo, el universitario, donde política, cultura y arte eran centrales para la discusión sobre la vida en sí misma. En ese contexto, Sayo conoció a Mario Roberto Santucho, que después será apodado de Robbie, con quien se casó en junio del 60, cuando ella tenía 25 y él 24. De acuerdo con el testimonio de Amílcar Santucho, uno de los hermanos de Robbie, Sayo era definida como una mujer delicada y frágil, silenciosa y suave, pero fuerte y tenaz, capaz de despertar con su dulzura y firmeza la pasión de su hermano. En ese proceso de pasión y de amores, escogieron irse de luna de miel, emprendiendo un viaje por Latinoamérica, por la costa del Pacífico, rumbo a Estados Unidos. Las cartas que Ana le enviaba a su madre en ese contexto mostraban el impacto fuerte que provocó en su mirada el arte indígena y en especial la ciudad de Potosí. Pasaron por Panamá, por México y Nueva York, y a su regreso incursionaron en Cuba, entusiasmándose efectivamente con una revolución que estrenaba ese otro mundo posible. Ya en Argentina, en 1961, nació Ana, la primera de las tres hijas, luego vinieron Marcela y Gabriela, y concluyó ahí Sayo sus estudios en la Universidad Nacional de Tucumán en 1962, obteniendo el título de licenciada en Artes Plásticas de la UNT. Mientras cursaba la carrera universitaria, Sayo se incorpora al FRIP, el Frente Revolucionario Indoamericano Popular, una organización creada en el 61 por Mario, Francisco y Oscar Asdrúbal Santucho en Santiago del Estero. Luego también va a integrarse en el 65, cuando el FRIP y Palabra Obrera se juntan, confluyen para crear el PRT. Ana va a estar allí. Y de acuerdo con una de sus compañeras, es en el marco de ese espacio donde entre octubre del 67 y mayo del 68 integra un grupo dedicado a enseñar a leer y escribir a trabajadores y trabajadoras del ingenio San José en la provincia de Tucumán. Igual empeño se llevó a cabo en la sede de la Federación Obrera de la Industria Azucarera, la FOTIA, sindicato de filiación peronista, donde Sayo actuaba haciendo carreras o cuestiones de alfabetización, pero también donde preguntaba a las mujeres del ingenio, ¿y usted cómo se cuida? Interesada sin dudas en las posibilidades que habría una pastilla anticonceptiva que comenzaba a circular en esos tiempos por la Argentina. Sayo estuvo presente en el quinto congreso del PRT, del PRT El Combatiente, donde se termina fundando el ERP, y aunque sin derecho a voto, porque no era delegada de ninguna regional, compartió el espacio con Nelly Daugier y Clarisa Leaplace, con quien efectivamente ellas sí votaban porque eran delegadas de la regional Tucumán. En ese momento, Sayo y Robbie estaban separados y Robbie tenía una relación amorosa con Clarisa. No se sabe muy bien cuándo ni por qué retomaron la relación Sayo y Robbie, pero sí se sabe que a fines de los años 70, luego de vivir un tiempo con sus hijas en casa de sus suegros en Santiago del Estero, Sayo se instaló en Córdoba con las niñas y con Robbie, en cuya liberación además había ella participado. Lo ayudó a fugarse de una cárcel en Tucumán. Para 1971, Sayo había caído presa también en un operativo y estaba encerrada en la cárcel de Buen Pastor. Y va a ser Robbie en ese caso quien ayude al que ella pueda fugarse en junio de ese año, aunque el escape puertas adentro lo había planificado y dirigido la propia Ana María Villarreal,
junto con las otras 4 militantes con las que se escapó: Diana Trey de Llorens, Alicia Quinteros, Silvia Rodán Pilleta, las 4 pertenecientes al PRTERP, y Cristina Liprande de Vélez de Montoneros. Este acto fue sumamente significativo, y lo retomo porque nos adelanta que la fuga de Trelew no fue la primera acción de tipo coordinada por las organizaciones, y nos permite destacar a su vez la urdimbre y el sustento en el vínculo de estas compañeras. Los hechos sucedidos en la cárcel de Córdoba pusieron en evidencia las relaciones que a tal fin, ¿sí?, habían ido tejiendo las mujeres del PRTERP y de las de Montoneros. También, aunque mucho menos visible, que esta articulación fue ideada centralmente por Ana y sus compañeras, hecho que incluso habría transformado la política represiva del Estado. Cuando las mujeres se escaparon, pusieron en evidencia la vulnerabilidad del sistema carcelario, y como bien lo ha demostrado Débora D'Antonio, esto implicó efectivamente terminar de secularizar el castigo y el encierro femenino, que hasta ese momento había estado justamente en manos de una institución religiosa. Como se sabe, Sayo, o como quizás ustedes hayan escuchado alguna vez, Sayo vivió clandestinamente todo ese tiempo, desde la fuga hasta que fue recapturada en Metán, provincia de Salta, en febrero del 72, fue torturada después de su captura, estuvo en el buque de granaderos y logró llegar por convicción, quizás porque se estaba pensando en otra fuga, a ser encerrada en la cárcel patagónica, en la cual estaba también eh, Robbie, que habrían planificado el escape y que finalmente Sayo no pudo concluir, y terminó siendo asesinada en la masacre, como dije originariamente, conocida como la masacre de Trelew. Entonces, como puede advertirse, ¿sí?, Sayo estuvo comprometida con el universo político, pero también con el familiar. No fue solo esposa, ni madre, ni compañera de Robbie exclusivamente. Si se siguen sus pistas, fue una activista que tempranamente, desde finales de los años 50 y en el noreste del país, articuló de una manera sumamente sensible su actuación política entre los indígenas, los obreros y los combatientes, intentando cumplir mandatos revolucionarios e incluyendo en ellos sus vínculos familiares. La biografía de Sayo nos ofrece un anclaje empírico para las intenciones que persigue esta presentación. Su historia contribuye de forma singular a narrar la historia de toda una generación de mujeres que encuentran nexos entre lo político y lo personal, y también nos permiten, si hacemos buenas preguntas, alejarnos de miradas que las coloquen como mujeres excepcionales. Sin dudas, Sayo fue una mujer singular, pero compartió miradas, juicios y culturas, valores, expectativas con otras mujeres de su generación, como alguien a quien ya mencioné, Diana Triay, una joven cordobesa nacida en 1945, estudiada por Violeta Ailes Tortolini, que como Ana se recibió de maestra, que gustaba del arte, que estudió artes en la Universidad Nacional de Córdoba, que compartió celda y fuga del Buen Pastor con ella, que militó con ella en el PRTERP, que estuvo presente en el Quinto Congreso, que salió libre en el Devotazo, esa liberación que tuvo lugar el 25 de marzo de 1973, que también pasó a la clandestinidad, que vivió en Mendoza con su segundo compañero, Sebastián Lorenz, con quien tuvo dos hijas, que cuidaban entre ambos, porque ella además era responsable de la regional Cuyo del PRT, donde tenía bajo su mando a más de 112 militantes, 34% de los cuales eran mujeres. Ella fue secuestrada y permanece desaparecida junto con su compañero Sebastián, y sus hijos, por suerte, han sido restituidos. Así, en primer lugar, al hurgar en sus vidas, se hace visible otras genealogías de militancia setentista, denotando el temprano ingreso de las mujeres en ellas, posibilitando advertir también la participación activa de las provincias no metropolitanas en ese proceso, con problemáticas incluso novedosas como las del indigenismo que promovía el FRIP, donde Sayo, por ejemplo, estuvo efectivamente implicada. En esas provincias, los límites del mercado de trabajo se vieron ensanchados por una presencia femenina que vio en las universidades otros destinos posibles y ajenos al ideal de la domesticidad, que también fue con mayor o menor prestancia y consistencia sometido a debate. Asimismo, creo yo,
su decisión de formar parte de organizaciones que cuestionaban el sistema capitalista, acudiendo a la vida armada, nos muestra que la politización de las mujeres fue múltiple, ¿sí? Y fue una manera de romper lo esperable de su sexo. No fue la primera vez que lo hicieron. Vemos ejemplos de ellas entre las anarquistas y las socialistas. Mabel nos ofrece en un hermosísimo libro una nueva semblanza de una de ellas, de Carolina Musilli, ¿sí? En un libro precioso que acaba de salir, que se titula Carolina Musilli y las obreras gráficas, socialismo y feminismo, de nuestra querida Mabe Bellucci. También en los 30, por ejemplo, cuando de la mano de las comunistas las vemos organizadas y alentando reuniones con las feministas en la lucha contra el ascenso de los fascismos. ¿Tienen recelos con las feministas? Sí, por supuesto, seguramente. Al igual que las feministas tuvieron recelos con las izquierdas, pero no olvidemos que el feminismo fue una de las maneras de ver la liberación de las mujeres. Las izquierdas, por supuesto, también fueron reactivas ante esto, pero pensaron de alguna manera cómo el tema fue parte de su pensamiento. ¿Hubo desigualdades de género en las organizaciones? Por supuesto que sí, sin duda. Eran organizaciones parte de su tiempo. Esas desigualdades pudieron verse en las consideraciones sobre las posibilidades de acceder a puestos de dirección por parte de las mujeres, aunque hubo algunas como Diana que lo consiguieron y otras como Sayo que no, pero que se abrió un camino, aunque se las recuerde más como las compañeras de que por sus propias prácticas. Ejercieron maternidades elegidas y en función sin duda de una creencia revolucionaria. Fue un desafío y tal vez también un obstáculo, pero no resignaron esa parte de sus vidas y la volvieron compatible con otra, procurando, como afirmaba la teniente Inés, otra militante del PRT asesinada en el ataque al cuartel de Montechingolo, que crear el socialismo era también necesario para sus propios hijos. En eso se emanciparon de lo esperable de su sexo, quizás no en los términos en que nosotras esperábamos que se emanciparan, pero sí rompiendo ciertas cuestiones de género que eran asignadas a las mujeres en ese momento. Podríamos agregar con Violeta Ailes que fueron profundamente transgresoras en cuanto a cómo vivieron la sexualidad, a las relaciones de pareja o a la maternidad. No fueron las únicas, toda una generación de mujeres estaba intentando destruir esos moldes de domesticidad preparados para ellas durante tanto tiempo. Pero de todas formas, lo fundamental de esos trayectos es la experiencia común con las mujeres de su generación, con una generación que a mi juicio fue una generación de ruptura. La solidaridad de clase y la unidad dada por la identidad política revolucionaria con sus compañeros no habilitó de ninguna manera otros planteos en perspectiva feminista. Y sin embargo, eso no opaca su historia de mujeres que transgredieron con creces el patriarcado de su época. Tal vez el desafío intelectual para nosotras sea redefinir qué se entiende por feminismo. Y me gusta en ese sentido pensar que podemos entender que ellas tenían desconfianza por su origen de clase, por su insistencia en la horizontalidad, digo, la insistencia en la horizontalidad de las feministas, que quizás era muy poco convincente para las mujeres de las izquierdas, por el lugar de las demandas de clase que las mujeres de las izquierdas quizás no veían tan presente en las mujeres de los feminismos de los 70, pero sí se interesaron por la opresión femenina y lo ubicaron como parte del mundo del trabajo, más que como parte del sistema patriarcal y capitalista. Como dije originariamente, algunos años, muchos años más tarde, un andar conjunto, un aprendizaje colectivo, iría haciendo que quizás esos diálogos entre feminismos e izquierdas en las mujeres militantes de uno y otros espacios se volvieran un poco más laxos, un poco más solidarios y sin ninguna duda un poco más productivos en las condiciones de pensar cómo transformar este mundo en el que definitivamente tenemos que vivir, pero no necesariamente tenemos que aceptar. Muchísimas gracias. Ahí sí. Qué fuerte.
No, bueno, gracias a Andrea por su participación. No sé si todavía nos sigue escuchando, pero bueno, estuvo muy interesante, la verdad, lo que estuvo comentando, y bueno, es una pena que no pueda quedarse toda la charla, pero entendemos que está con esta situación del seminario. Así que bueno, ahora que tenemos capaz unos minutitos más, me gustaría contar un poco en qué marco se está dando esta actividad. Como saben, bueno, lo primero para decir es que esta charla la íbamos a estar haciendo en la Facultad de Psicología de la UBA, que bueno, que por suerte se encuentra en medio de un proceso de toma muy importante también. Vienen de asambleas masivas las compañeras, algunas se acercaron a venir acá, por más de que siguen bancando allá también la lucha, y les agradecemos que hayan venido, pero bueno, justamente como estamos en un día de paro docente y de los trabajadores no docentes, es que decidimos mantener la actividad, pero en este otro lugar, para, bueno, justamente apoyar también la lucha docente y no docente, de la cual somos parte también de distintas maneras. Y bueno, en segundo lugar, comentar también que esta charla, este panel, lo estamos haciendo en el marco, como decía al comienzo, de las jornadas de debate por un futuro comunista que estamos impulsando desde la Asamblea Intelectuales Socialistas, que hace ya más de un año se viene reuniendo, y de la cual, bueno, estamos haciendo una serie de charlas que se están realizando en este momento, tanto en Buenos Aires como también en distintas partes del país. En Rosario se están haciendo actividades esta semana, en Mendoza, en Córdoba, en Neuquén, bueno, en distintas partes del Neuquén, incluso en el Comahue, en el Bolsón, etc. Y bueno, esto también se está haciendo de manera internacional, no solamente en Argentina, sino también en este momento está habiendo actividades en México, en Chile, próximamente va a haber también en Brasil y en el Estado español. Así que eso también para comentar un poco, porque me parece que está bueno enmarcarlo en la perspectiva más general que venimos planteándole a estas jornadas por un futuro comunista. Y bueno, como parte de los distintos nuevos temáticos que estamos encarando en la jornada, nos parecía muy importante que haya un espacio como este para debatir también sobre, bueno, el vínculo entre feminismo y marxismo. Y bueno, por eso a propuesta de Mabel organizamos este panel, así que en primer lugar agradecerle. Bueno, le presento a quienes me acompañan acá en la mesa. Al lado mío está Mabel Bellucci, que es archivista, editora y escritora de distintos libros. Bueno, el último, el que mencionaba recién Andrea, sobre Carolina Musilli. Y bueno, ella ahora nos va a comentar un poco. No, primero vamos a ir con Martín igual, perdón. Pero bueno, como te tengo al lado, te presento primero. Y al otro lado lo tenemos también a Martín Mangiantini, que es historiador, investigador del CONICET, parte del Instituto Davignani y del CETI, el Centro de los Estudios Históricos de los Trabajadores y la Izquierda. Y bueno, ambos nos van a estar contando algunas experiencias del trotskismo y el feminismo en la historia reciente en nuestro país. Así que, sin mucho más, le cedo la palabra a Martín. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias en primer lugar a la Asamblea por la invitación, específicamente a Mabel también por esta organización y hacerme parte del panel, junto a Brenda y Andrea. Mi intervención de esta noche intentaré, de la manera más breve posible, focalizar una idea que es la experiencia en este cruce que se plantea en la mesa y en el panel, poniendo foco en los años 70 y poniendo específicamente foco y atención en la experiencia del trotskismo, en lo que tiene que ver centralmente con el derrotero del Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, que en un periodo de agitación, de radicalización política, social, poscordobazo y en el marco de múltiples organizaciones que se autodefinían del campo de las izquierdas, una hipótesis que se podría sostener es que un tópico divergente, distintivo en el caso del trotskismo fue justamente el posicionamiento y el vínculo con relación al feminismo. En este momento el término más utilizado por parte del propio campo de la izquierda era el concepto de liberación de la mujer. Y con respecto a la militancia femenina, feminista y el intento de tallar con respecto a los discursos en boga en torno a la sexualidad, en torno al rol de la mujer y otros tópicos. Si bien aclarando que, como bien estudió Mabel Bellucci, esta no era la primera vez que el trotskismo se hacía eco de estas preocupaciones, existían experiencias preexistentes, incluso muy tempranas, como la experiencia de Dora Koledesky, en el marco de la corriente posadista hacia finales de los años 50, pero fueron experiencias más bien efímeras o como parte de trayectorias más bien individuales que como parte de políticas programáticas.
En este sentido, en el caso del PST en los años 70 es factible aseverar que hizo de esta militancia un rasgo activo y continuado. Un rasgo activo que no consistía en la lógica de otro tipo de organizaciones también del campo considerado revolucionario, de construir sus entidades femeninas, pero con el objeto de formar políticamente a las militantes mujeres, pero no para el desarrollo de una militancia específica o una militancia feminista. Incluso hay casos como, por ejemplo, casos de organizaciones político-militares, como el Frente de Mujeres, o el caso de organizaciones del campo de la llamada izquierda peronista, que directamente se declaraban organizaciones o entidades femeninas, pero al mismo tiempo antifeministas. O está el caso del Partido Comunista, por ejemplo, que tenía su propia entidad, la UMA, por ejemplo, que sí tenía, como se dijo antes, diálogos y lazos con el feminismo, pero con concepciones como, por ejemplo, que la militancia de las mujeres comunistas fuera, por dar un ejemplo, el control de precios, a los efectos del control inflacionario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, encuentro rasgos distintivos en el caso del trotskismo, cuyos motivos, si bien nunca son unilaterales, hay una explicación que considero muy importante que tiene que ver con que estas iniciativas se dan en un marco de lazos muy profundos entre el PST argentino y el SWP de Estados Unidos, el Socialist Worker Party, en el marco del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional, en donde había una articulación preexistente entre ambas entidades partidarias sobre otro tipo de tópicos, el debate con respecto a la lucha armada, las guerrillas rurales, el debate contra el mandelismo y demás en ese sentido, y que eso lleva a profundizar otro tipo de temáticas antes relegadas, de la cual la liberación de la mujer es una de ellas. Vale aclarar igual, y por ese lado va la intervención, que esa militancia no fue monolítica y que tampoco esa militancia se produjo al margen de tensiones, de contradicciones y de discusiones internas. En razón de ello, yo identifico, por lo menos en estos años de los cuales me voy a referir, y tratando de no aburrir, 4 etapas. Un primer momento que se empieza a configurar hacia mediados del año 71, con mayor claridad, todavía en la transición de lo que se llamaba PRT La Verdad y luego sí PST, hasta mediados del año 72, en el cual justamente la organización intenta dar cuenta de la situación de doble explotación de las mujeres en tanto el trabajo formal y el trabajo doméstico, a la vez que, y esto me parece interesante, en las distintas iniciativas editoriales se ponían sobre la mesa distintos tipos de tópicos, como por ejemplo el rol de los medios de comunicación, el rol de la publicidad, el papel de la educación y demás, como reproductores del estereotipo femenino pasivo y objeto de placer masculino. En ese sentido, noto un rasgo de interés a analizar que muchos de estos planteos excedían justamente la linealidad de un planteo atado meramente a la explotación capitalista y que incorporaba también elementos subjetivos, relaciones interpersonales como tópicos, el rol de instituciones que daban forma justamente a la situación de las mujeres más allá de lo amalgamado por la explotación capitalista propiamente dicho, en lo cual creo que se puede visualizar aquí también en parte el impacto del feminismo socialista norteamericano, en parte los debates en boga que incorporaban también la noción del antagonismo de clases sexuales, el patriarcado, en paralelo al antagonismo de clase social. Eso en algún punto lleva al PST a no ser refractario a la emergencia y desarrollo de organizaciones que se reclamaran feministas y no necesariamente anticapitalistas, más allá de sostener programáticamente la imposibilidad de una total emancipación femenina en el marco de la supervivencia del sistema capitalista. Interesante más allá de los aspectos teóricos es la puesta en práctica de estos tópicos que se materializan en distintos tipos de acciones e iniciativas. Hay muchas de ellas que son conocidas, Mabel también ha dado cuenta de algunas de ellas, como por ejemplo la visita al país de Linda Jennings, candidata a presidenta de Estados Unidos por el SWP y militante feminista, que dio una serie de actos, de charlas, encuentro con Alicia Moro de Justo, por ejemplo, y demás. La conformación del llamado Grupo Muchacha con una publicación homónima, con el que esta corriente nucleó no solo a militantes mujeres del partido, sino también que intentó a partir de ella nuclear a distinta militancia que quisiera involucrarse solo con esta esfera del activismo, y al mismo tiempo es interesante, y esto se releva a través tanto de documentación interna como de la historia testimonial,
que circulaba al interior de la organización, lo cual hoy podría parecer relativamente obvio, y en ese momento se transformaba en un tipo de sincronismo interno, ¿no?, para la propia militancia. Estudios de Master y Johnson, los textos de Simone de Beauvoir, los textos de Evelyn Reed del SWP de Estados Unidos, que al mismo tiempo se tradujo y se editó en Argentina, etcétera. Y también las militantes dan cuenta de discusiones al interior de las células que ponían en cierto cuestionamiento la monogamia como valor, la reivindicación del amor libre, etcétera, sin que ello se configurara como un programa político cerrado, sino simplemente como una posibilidad, pero que merecieron diálogos y conversaciones rompiendo con ciertos paradigmas del contexto. Identifico una segunda etapa entre los finales del año 72 y finales del año 74, en el cual sobre todo lo que se destaca es un activismo muy ligado al marco de las campañas electorales del año 73 y específicamente a la primera de esas dos campañas electorales, donde el PCT coloca como candidata a vicepresidente a una ex obrera textil y dirigente del partido, que es la figura de Nora Chaponi. La plataforma electoral, no viene al caso leerla ahora porque sería más arduo, pero la plataforma electoral del PCT, más allá de los aspectos políticos, materiales, etcétera, incluía un repertorio de consignas como, por ejemplo, la legalización y la gratuidad del aborto, la venta libre de remedios anticonceptivos, la protección estatal de la madre soltera, la supresión de diferencias jurídicas entre hijos legítimos y naturales, la igualdad de derechos entre la familia legítima y la naturalmente constituida, la apertura de guarderías en los sitios de trabajo, la igualdad salarial ante igualdad de tareas, la participación obligatoria de las mujeres en los organismos sindicales en proporción a las labores femeninas de cada uno de los rubros, lo cual le da a este tipo de reclamos una cierta visibilidad mediática. Es interesante, por ejemplo, rastrear en no solo prensa partidaria, sino también prensa comercial, incluso prensa como, por ejemplo, la revista Gente y demás, de contenido claramente burgués, en el cual aparecen, por ejemplo, figuras como Nora Chaponi, al par de, no sé, de figuras como María Julia Alzogaray, por ejemplo, otro tipo de personajes. Otro momento importante de visibilización práctica de esta experiencia fue ya en pleno gobierno de Isabel Perón, en el año 1974, cuando el gobierno peronista decreta la prohibición de la venta de anticonceptivos en razón de la supervivencia de la estructura familiar tradicional, etcétera, y esto merece en el trotskismo una campaña pública de relieve. E identifico una tercera etapa desde ese momento hasta el golpe de marzo del 76, en el cual ahí se visualizan algunas redefiniciones, realineamientos, etcétera, a partir de un abordaje de la temática que se centró mucho más en tópicos relativos a la realidad de las mujeres en el marco de las luchas sindicales. Si, por ejemplo, se releva Avanzada Socialista, hay una gran mayoría de artículos que tiene que ver, por ejemplo, con el rol de las mujeres metalúrgicas en el marco del conflicto de Villa Constitución, el rol de las mujeres en el Rodrigazo, o problemáticas específicas de cada gremio en particular, ¿no? Como, por ejemplo, la ausencia de guarderías, el reclamo de contratar un 50% de personal femenino en distintos rubros, etcétera. Con una retórica que sí se comienza a acentuar un poco más en cuanto a la imposibilidad de una militancia hacia la mujer que sea escindida o relativamente independiente de la militancia partidaria y de la lucha anticapitalista, ¿no? Lo cual lleva a un cierto giro que en parte minimiza un poco más aquellas organizaciones con una perspectiva exclusivamente feminista, pero que no anclaran en el anticapitalismo su retórica. Hay algún punto aparte, porque con el terrorismo de Estado, con la dictadura a partir de marzo del 76, en el cual el PCT es obligado a una absoluta clandestinidad, a un pie de página. El PCT es declarado ilegal por la famosa ley 21322, lo que supone un retroceso y un paréntesis absoluto con relación de todo tipo de actividad pública, de militancia pública y una militancia 100% compartimentada, tabicada, etcétera. Y en ese marco, todos aquellos tópicos que se venían explorando desde hacía 3-4 años antes se paralizan, se frenan y demás. Hay el freno, la interrupción de un programa feminista en relación justamente a la experiencia política partidaria, entiendo que puede verse como resultado de por lo menos 3 motivos no excluyentes entre sí.
El más obvio es la propia dinámica que impone la lógica de la clandestinidad, en la cual no solamente sufre un estancamiento las proclamas, la militancia ligada al mundo del feminismo, a la liberación de la mujer, etcétera, sino que todo tipo de actividad abierta, de frentes, etcétera, en la cual la organización da un giro mucho más tendiente al mantenimiento de la propia estructura partidaria, el tabicamiento, la seguridad, las imprentas clandestinas, mantener las finanzas en un contexto de un descenso abrupto de aportantes, etcétera, que el trabajo sobre frentes más altos, ¿no? En segundo lugar, hay algo que es muy interesante, y esto también se puede relevar a partir de ciertos boletines clandestinos y demás, todas aquellas lógicas de preservación y modos de actuar que imponía la clandestinidad encuentra en el caso de las mujeres militantes normativas aún más rígidas que para el militante varón. En aquellas minutas, instructivos, etcétera, que se desarrollaban para la militancia clandestina, había un hincapié particular en aquellas conductas que la mujer militante debía sostener como rasgo más aún álgido que el militante hombre. El aspecto personal, si en una reunión en un bar que la mujer no fuera la voz cantante visible de ese tipo de encuentro, pugnar por no volver tarde a su hogar, no ir a entablar un contacto o un diálogo en la casa de un obrero para no alertar el entorno familiar. Hay muchísimas de estos instructivos, minutas, etcétera, que dan cuenta de cómo se debía militar en clandestinidad y que en el caso de la militancia de la mujer se exacerbaba mucho más y duplicaba justamente los elementos de resguardo. Y podría incorporar, aunque no viene al caso porque es en extremo colateral, las reorientaciones internacionales dentro del propio secretariado de la Cuarta Internacional a partir de la ruptura del PST argentino con respecto a su par norteamericano en relación con caracterizaciones y divergencias profundas sobre distintos procesos políticos, ¿no? La revolución de Portugal, los procesos de Angola y esencialmente la revolución luego, que es la ruptura definitiva sandinista, ¿no? En Nicaragua del 79, que generan también el fin de esta retroalimentación. Para cerrar, lo que quería contar es una experiencia que rastreo con los documentos internos del PST, que es que hay un quiebre que se empieza a visualizar hacia el año 77, 78, el cual yo defino como una, comillas, revolución interna de la militancia femenina del partido, que busca justamente quebrar ese interregno, que busca justamente quebrar ese paréntesis o esa parálisis en las iniciativas antes sostenidas, que lo vuelve más interesante todavía, que no es un movimiento articulado, sino que es un movimiento que se empieza a gestar desde determinados organismos de base del partido, organismos celulares que al mismo tiempo estaban tabicados entre sí, y que se trata de militantes mujeres o de grupos de militantes mujeres que empiezan a advertir sobre distintas problemáticas y que obligan al partido a repensar justamente sus prácticas. Se inicia mediante minutas de equipos, minutas de mujeres individuales o de equipos partidarios de algún tipo de entidad, como por ejemplo entidades bancarias, y termina transformándose en un movimiento ascendente hacia los organismos de dirección. Y de esa documentación se pueden identificar, y voy cerrando, algunos tópicos que son muy interesantes y que atraviesan el debate interno, como por ejemplo cuestionar la dinámica que tomó a partir de la dictadura la militancia partidaria femenina. Hay una crítica interesante de que el traslado de la división de tareas del hogar, consideradas tareas femeninas, se expresaba también en cómo se dividían las tareas al interior de la esfera partidarias, que en los grupos se otorgaba en general a las mujeres el rol más administrativo que el rol de potencial cuadro político, de formación política, argumentando también que era más fácil para los hombres llegar a los organismos de dirección. Se reflexionaba sobre las unidades familiares, por ejemplo, a partir justamente de la existencia de muchas parejas militantes y a partir de la observación de que había tareas que indefectiblemente recaían en las mujeres, ¿sí? Como por ejemplo el cuidado de familiares enfermos, el cuidado de hijos y ciertas advertencias de que en el hogar se reproducían relaciones jerárquicas en la cual se equiparaba en el hombre la figura, por ejemplo, del capataz. Aparecía ahí el concepto de doble opresión. De hecho, se planteaba que las problemáticas al interior de las parejas militantes tuvieran un tratamiento partidario y no quedaran en el marco de la relación o del vínculo familiar. Se planteaba la reinserción
en el movimiento de mujeres local, incluso con una lógica de construcción más allá de que esto no redundara en un robustecimiento de la militancia partidaria, y se realizaba una serie de reflexiones en torno a los vínculos, justamente feminismo, socialismo, justamente planteando la necesidad de amalgamar un programa que congeniara la emancipación, no solo en el terreno material, sino también en el terreno psicológico, en el terreno sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y sosteniendo la premisa, en muchos de estas minutas, de que el fin del capitalismo no supone indefectiblemente la liberación de la mujer. Lo interesante de esto es que esto merece determinadas respuestas de la dirección partidaria que obligan a repensar, a discutir al interior de los distintos organismos. Reitero, para no minimizarlo, en el marco de la más estricta clandestinidad y en el marco de mayor momento represivo del país, se traslada a distintos organismos intermedios y de dirección, en la cual justamente la dirección intenta dar con distinto éxito y excede la intervención respuestas, ¿no? Una comisión femenina del partido, la posibilidad de profundizar el estudio sobre los tópicos, la incorporación del tema al periódico partidario o a los boletines internos y sobre todo un documento elaborado desde Colombia donde se hallaba exiliada parte de la dirección partidaria que trata de generar una cierta clausura al debate. Iniciativas como la que se va a referir ahora en unos minutos Mabel puede ser visto como parte de este tipo de esbozo de respuestas. Lo que yo diría como cierre es que justamente me parece que en pensar, analizar, tratando de no caer en anacronismos también, ¿no? La experiencia del trotskismo en los años 70 es un derrotero original que refleja debates que, si bien no fueron del todo inéditos, sí aparecieron con mayor fuerza en estos años en el marco de las izquierdas en Argentina y que aparecen con ciertos rasgos de originalidad dentro de lo que es un alto abanico, un amplio abanico de organizaciones que se autoconsideraban del campo revolucionarios. Podríamos esgrimir como hipótesis que se empiezan a esbozar en estos años debates que anticipan, que introducen distintas nociones que luego serán nodales, incluso en el repertorio de la izquierda trotskista argentina. El aborto, por ejemplo. Podemos argumentar también que distintos debates, por ejemplo, sobre el vínculo entre ambas esferas, lucha anticapitalista y lucha antipatriarcal, o militancia feminista o militancia en organizaciones del campo revolucionario, también serán parte fundamental de debates luego en boga y luego que se profundizarán en los años por venir, pero que aquí marcan mojones importantes que dan cuenta del por qué luego la explosión de ciertas discusiones, de ciertos tópicos también en los años 80, en los años 90 y en la actualidad, que no emergen tampoco de un vacío, sino de experiencias preexistentes. Bueno, yo llego hasta acá y agradezco nuevamente la presencia y la participación. Yo tengo que agarrar acá. Ya, sí. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por que hayamos podido hacer esta mesa, que me parecía como muy importante dentro de los debates que se están dando en la Asamblea. Y anticipo que estamos preparando con Brenda otra mesa sobre lesbianismo. Bueno, lo que quiero, antes de empezar mi tema, es hacer dos comentarios en función de este trabajo tan intenso que hizo Martín, que tiene que ver con que la lucha por el aborto voluntario, si bien tiene su fuerza a mitad de los años 80, pero es un debate que está muy instalado dentro de las mujeres trotskistas. Tanto es así que Dora Koledesky, que fue el referente principal de la lucha por el aborto voluntario con la Comisión por el Derecho al Aborto, ya ella lo planteaba en los años 50, ¿no?
Entonces me parece que dentro de esa cronología que se hace sobre las luchas por el aborto voluntario, hay un lugar muy importante que tiene el trotskismo y que no siempre está considerado por las propias feministas. Y otra cosa que quiero comentar es la importancia que tuvo la llegada de Linda Jenness a Buenos Aires. Estuvo 3 meses. Linda era no solamente feminista, trotskista, también era lesbiana, y creo que lo seguirá haciendo, no sé, todavía vive, yo tuve contacto con ella por Skype, y tiene, Linda fue una de las que incitó al debate del aborto, y además ella permitió ese cruce entre las distintas corrientes trotskistas y los distintos feminismos, ¿no? Porque había 2 o 3 corrientes feministas en ese momento, y ella con su presencia permitió que esas 3 corrientes que no se llevaban muy bien, convergiesen en las distintas charlas que ella estuvo dando a lo largo de estos 3 meses. Y otra figura que hay que rescatar con mucha fuerza es Nora Chiapponi, ¿no? Yo intenté invitarla para hacerle una entrevista, pero bueno, no está bien de salud. Pero Nora tuvo un lugar central en el debate básicamente de las sexualidades, ¿no? Tanto es así que hay algunos historiadores que trabajaron sobre el trotskismo, que hacen un punto crucial la intervención de Nora durante la campaña electoral de 1973, como bien contaba Martín. Y es una jugada muy fuerte que hace el partido en ese momento. Bueno, yo voy a trabajar sobre Revista Todas, publicación de las mujeres, y para mí es una revuelta de clase y resistencia feminista en tiempos de dictadura. Esto es muy importante, ¿no? Que se lancen a publicar una revista en plena dictadura cívico-militar. Bueno, esta revista, que se llama Todas, publicación de las mujeres, sale en Buenos Aires entre 1979 y 1980. Y yo, para reconstruir esta historia de Todas, hice varias entrevistas, 11 en total, a distintas figuras de la cultura, de la progresía intelectual y política, del periodismo, de las minorías sexuales y del feminismo de cuño trotskista que activaron durante la década de los 70. Todos estos relatos me permitieron entender un poco cómo aparece esta revista, porque realmente es inaugural, es pionera, ¿no? Si bien había algunas otras publicaciones durante el periodo de los años 70, pero no así durante la dictadura cívico-militar. Los medios de comunicación a partir de los años 60 para las mujeres y especialmente para las feministas fueron sumamente importantes, porque ya entraban en el staff
de las revistas, como En Primera Plana, 7 Días, Panorama, Confirmado, ¿no? Revistas políticas que eran realmente baluarte en todo este periodo, y ya las mujeres intervenían como periodistas. Bueno, y tenemos el caso, por ejemplo, del diario La Opinión, que en 1971, que lo funda, como sabemos muy bien, Jacobo Timerman, que allí tanto Tununa Mercado, la escritora, como la diseñadora de modas Felisa Pinto forman una dupla importantísima. Siempre estoy hablando de Buenos Aires, Perdonen mi porteñocentrismo, pero trabajo con los archivos y con los acontecimientos de Buenos Aires. Ellas dos publican una sección que se llama La Mujer, que es la primera sección que hay en los medios gráficos relacionados básicamente a los grandes debates que se están dando en Estados Unidos y en Francia, en Inglaterra, y logran un espacio muy interesante. Convoco a que se lo revise, porque aparecen notas que son sumamente novedosas para la época, ¿no? Como es el tema del aborto, como es el tema de los métodos anticonceptivos. Entonces, para mí, esto es como un inicio que va a dar pie para la intervención de las mujeres en los medios gráficos a lo largo de la década de los 70. Bueno, quiero plantear que ya en el 74 va a estar Marielena Odone con la revista Persona, que va a ser una revista muy importante, que va a durar hasta el 84, por supuesto va a ser de manera interrumpida, ¿no? Porque María Elena la publica con su propio dinero. Entonces no tiene ningún tipo de ayuda económica y la va sacando cuando puede. También en este periodo está Muchachas, como bien contó Martín, que es una publicación muy interesante, ya con militantes trotskistas, que básicamente van a abordar el tema del trabajo de las mujeres en el capitalismo. Y después, en 1972, también otra trotskista va a publicar el libro Las mujeres dicen basta, que va a ser el primer libro de ensayo, al menos en el Cono Sur, que va a ser un cruce entre feminismos y marxismos, que va a estar compilado por Mirta Henao, que después Mirta va a tener años, no muchos, de militancia trotskista, y después ya ingresa a la Unión Feminista Argentina, y ahí lleva a varias compañeras trotskistas, y va a ser un momento de mucha tensión para lo que era la UFA, que era un grupo de clase media alta de feministas,
Y bueno, y ahí Mirta va a presentar todo el debate sobre la clase, básicamente, y se van a producir rupturas fuertes dentro de la UFA. Y después queda un libro que es muy interesante, que se llama Para la liberación del segundo sexo, que también sale en la misma época que Las mujeres dicen basta, que va a estar editado por Otilia Weinstock, que es esta científica que hace pocos años atrás falleció, que es una feminista que se va a hacer su doctorado en New York, y ahí toma contacto con los feminismos, con todas las luchas feministas, y decide tomar y juntar los debates, y bueno, y saca este libro Para la liberación del segundo sexo, que no está en circulación, lo pueden conseguir lamentablemente en Mercado Libre, ¿no? Pero es en el único lugar que se encuentra, pero es un libro realmente muy, pero muy bueno. Bueno, entonces ya vemos que hay como en los principios de los años 70, hay, perdón, hay ya indicios de las feministas interviniendo como militantes y también como periodistas. Bueno, entonces vemos que esto va a ser un anticipo de lo que después va a ser la revista Todas. La revista Todas, el grueso de la militancia pasa a la clandestinidad, ¿no? De las quienes integran la revista. Y está financiado por el Partido Socialista de los Trabajadores. Yo me olvidé de traer la revista, la verdad que lo lamento. A mí me la regalaron Elsa Campos, son 3 números nada más, pero es muy interesante ver, porque uno ve esta revista y no se da cuenta que atrás está el Partido Socialista de los Trabajadores, porque es una revista de literatura. ¿Se escucha? Porque estoy mal de la garganta. Es una revista de literatura, básicamente, presenta grandes debates, ¿no? Los abre en plena dictadura cívico-militar, y en realidad es una revista que si bien dura muy poco, instala al menos en el ámbito del trotskismo, una mirada diferente sobre la dictadura cívico-militar. Recuerden ustedes que lo que se llama el incilio, que es justamente aquellos compañeros y compañeras que no se exiliaron, que quedaron de manera clandestina en el país, viven en situaciones que son como muy limitantes, y especialmente las compañeras que fueron militantes durante la década del 70
van a vivir este periodo de la dictadura de otra manera, porque no tienen el peso institucional que obligaba a cumplir funciones como puede ser el partido, el sindicato, las organizaciones político-armadas. Entonces, al estar recluidas en el mundo doméstico, empiezan a politizar ese lugar, ¿no? Esto me lo plantean muchas de las militantes que entrevisté, donde dicen, bueno, está bien, vivíamos cercadas por la violencia del terrorismo de Estado, pero también nos permitía tomar una dimensión que antes no las teníamos, que era lo que significaba el mundo doméstico. Entonces, esto les permitió empezar a reunirse, a armar grupos de estudio, a reflexionar grupalmente. Esto va a ser muy interesante porque es lo que se llama la cultura de las catacumbas, ¿no? Que van a empezar a reflexionar no solamente las feministas, sino también muchos otros grupos, también los grupos de minorías sexuales. Entonces, todas, no se sabe bien de quién fue la idea, porque lamentablemente yo no pude hacerle la entrevista a Marta Ferro, que era la directora, entonces no tengo una versión, pero también Marta me hubiese dicho cualquier cosa, ¿no? Porque Marta tenía una libertad para pensar y se le ocurrían y decían, sí, esto fue así, y quizás no era tan así, pero bueno. Lo que sí es cierto que el staff era muy importante de todas. Por ejemplo, estaba Susana Zaldúa. Susana Zaldúa, no sé, creo que la habrán conocido, ¿no? Murió hace 2 años. Las 4 hermanas Zaldúas, las 4 trotskistas. Una de ellas la mató la AAA en La Plata, y Susana era una fuerte integrante, además ella trabajaba no me acuerdo en cuál de los bancos, pero sí era una militante sindical bancaria. Y Susana entra de lleno a la experiencia de la revista Todas, y ella me dice que es un gran desafío que tienen las compañeras, básicamente porque si bien están en la clandestinidad, empiezan a leer material feminista. Bueno, y la dirección, como dije, está a cargo de la poeta y cronista Marta Ferro, una fuerte militante del PCT, era alumna de psicología de la UBA, titiritera, poeta, era una feminista de garra y fue la primera periodista básicamente se dedicaba al policial, ¿no? Hay un documental sobre ella que la muestra, que es muy gracioso, donde ella está en Crónica
y recibe a las mujeres golpeadas. Ella las llamaba, claro, porque con Crónica aparecía todo lo siniestro de la vida cotidiana que no se levantaba en otros medios. Por eso es tan importante el archivo de Crónica que está en la Biblioteca Nacional, porque ahí se puede hacer una reconstrucción de las distintas corrientes feministas y también de lo que se llamaba en ese momento homosexualidad o minorías sexuales. Bueno, ahí Nora Chiapponi me habla sobre Marta Ferro, me dice que es una gran luchadora sindical y que tiene una destacada labor como periodista. Ella estuvo en Crónica, en Crítica, en Flash, en Revista Esto, y también en el periódico La Voz de los Sin Voz, que era un periódico de montoneros. Y básicamente Marta está también ligada al Frente de Liberación Homosexual, al FLH, por sus contactos con algunos integrantes del Frente y también con la Unión Feminista Argentina. Bueno, Marta hace un fuerte hincapié en lo que en ese momento se llamaba la violencia física hacia las mujeres, la violencia doméstica, como se le decía, justamente porque ella recogía todo este material trabajando en la revista Crónica. Después hay otra compañera también que fue sindicalista, Elsa Campos, que todavía vive, que fue correctora y delegada gremial del diario Crónica e integrante también del PCT. Y me cuenta la importancia que tuvo Marta en Crónica, cómo defendía a sus compañeras, y que ella hizo ingresar a gran parte de las compañeras del PCT a trabajar en el diario Crónica. Y básicamente Marta no ocultaba su lesbianismo. Esto es sumamente importante para la época, ¿no? Bueno, Ferro vivió un tiempo en New York, de 1968 a 1974, y yo creo que esa experiencia de haber estado en New York le permitió después, de alguna manera, armar la revista Todas. Es una suposición mía, ¿no? Si bien ella no tomó un momento muy especial de New York, en cuanto a las luchas, ella no militaba, sino activaba con niños negros y con niños latinos que estaban en situación de calle. Bueno, fue muy importante la formación que va tomando Marta. Ella lee un tratado que va a ser crucial para esa época, que se llamaba Nuestros cuerpos y nosotras mismas, que estuvo escrito por la colectiva del Libro de Salud de las Mujeres de Boston. Y allí se insiste mucho en el tema de la violencia. Bueno, hay muchas agrupaciones que trabajan sobre Marta, justamente esta articulación que ella hace entre feminismo y
e izquierdas, porque después va ampliando, no solamente está en el trotskismo. Y toma el caso, por ejemplo, de un grupo que se llamaba Las Vengadoras, que en New York, que las Vengadoras se dedicaban a la noche a buscar a los golpeadores y a los violadores y directamente los golpeaban, ¿no? Eran otras épocas de los feminismos. Ahora se horrorizarían nuestras compañeras de ver lo que hacían estas chicas tan traviesas. Claro, ahora todo que es tan institucional, que todo es las leyes, estas no, estas iban y agarraban los palos y dele que les daban, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco sobre algunas compañeras que intervinieron porque son muy importantes. Por ejemplo, Dina Burstein es una escultora argentina que murió el año pasado, lamentablemente, que estuvo en la experiencia acá y después se fue a vivir a New York. Y ella se dedicaba básicamente a toda la parte de diseño de la revista. Y también estaban fotógrafas del calibre de Sara Facio, ¿no? Facio también estuvo en la revista Persona. La redacción de todas estaba en Avenida de Mayo y Piedras. Díganme que esto no es alucinante. Una revista que es clandestina, que viven en la clandestinidad, tienen una redacción en Avenida de Mayo y Piedras, y aparte en la revista, claro, pero aparte lo gracioso es que en la revista sale la dirección. Era como muy contradictorio todo eso, ¿no? Yo les preguntaba, che, pero ¿por qué pusieron? Y bueno, no nos dábamos cuenta, queríamos convocar a las compañeras, ¿y dónde las íbamos a convocar? A la redacción, y tenían que saber la dirección. Bueno, eso las ponía en un lugar realmente de mucha tensión. Después hay otra compañera que es muy importante, que es poco conocida dentro del PCT, que es Alba Naiman, ¿no? Que hablaba perfectamente inglés, creo que era una de las pocas, y se dedicaba a traducir a teóricos marxistas estadounidenses, como es el caso de George Novak, ¿no? Que le tradujo buena parte de su producción. Y Zaldúa cuenta el empuje vigoroso que tuvo Alba, ¿no? Que realmente ella era la que le daba el nivel político y teórico al grupo. Bueno, y tanto es así que, por ejemplo, el diario Herald, el Buenos Aires Herald, a veces escribía sobre la revista Todas. Hay un caso que es interesante del Herald, que es justamente que viene una periodista de New York a levantar el tema de los desaparecidos y básicamente el tema de las madres, y se engancha fuertemente con Todas. Yo hablé con ella, ahora esperen que no me acuerdo el nombre, qué papelón, disculpen, ahora va a salir el nombre de esta periodista. Ella va a ser muy importante porque va a permitir que la revista Todas
se lea también en Estados Unidos, porque le va a dar mucha trascendencia a la revista Todas, pese a que era muy casera, pero ella al ser de New York y estar un tiempo largo en Buenos Aires, toman contacto a raíz de las rondas de Madres de Plaza de Mayo con la revista. Lo estoy haciendo demasiado largo, ¿no? Voy a cortar. Perdonen, me entusiasma. Bueno, y aparte hay algo que es interesante que se da en el 79 y no sé las razones, porque en el mismo momento que sale Todas, en el Instituto Goethe de Buenos Aires se arma el primer seminario interdisciplinario de ubicación de la mujer en la sociedad actual, que está organizado por la psicóloga Gloria Bonder. Este va a ser el primer seminario que se va a presentar ya de manera teórica y va a estar sustentado por muchas teóricas feministas neoyorquinas que van a colaborar para que se arme este seminario. Y lo traigo a colación porque el Instituto Goethe también intervenía en la revista Todas. No me supieron decir por qué y cómo, pero promocionaba sus actividades en la revista. Es muy importante. Es poco conocido el lugar protagónico que tuvo el Instituto Goethe en colaborar con muchos exiliados y también insiliados en Buenos Aires, porque les daba todo un aparato, como era el instituto, donde la dictadura no quería meterse justamente. Yo traté de trabajar el archivo, pero me dijeron algo que es muy curioso, lo queman. ¿Cómo queman los archivos? Yo dije, bueno, por algo son alemanes. Me llamó mucho la atención, ¿cómo van a quemar los archivos? Eso es insólito. O me lo dijeron para sacarme de encima, para decir, no vengas a molestar. Bueno, hay varias secciones que tiene la revista. Por ejemplo, el cine. Le dan un lugar muy importante al cine. Esto no era muy común en ese momento en las publicaciones, ¿no? Y básicamente en las publicaciones feministas. Bueno, y va a tener un contacto importante con otras revistas que tienen un recorrido ya muy significativo, como es la revista FEM de México. Pido que por favor la busquen porque es una maravilla esa revista realmente. Después de FEM en Francia, también con publicaciones de Barcelona, y también son invitadas en 1980 para intervenir en un Congreso Latinoamericano de la Mujer en Sao Paulo. Esto lo cuento para decir que con 3 números todo lo que lograron hacer y de manera autogestiva, ¿no? Bueno, y también interviene la UMA, que como bien contaba Martín. Bueno, lo voy a cortar porque es muy largo. Lo que sí es cierto que Pamela Wheaton se llamaba la periodista. Ay, yo ya me agarraba la cabeza y dije, ay, no me olvidé. Bueno, y en un momento toman la decisión
de cerrar el tercer número. Y ahí yo pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si tenían la oficina, habían hecho muchos eventos culturales con muchas artistas del Partido Comunista y estaba dirigido básicamente a mujeres obreras, a mujeres jóvenes y a mujeres sindicales. Y entonces ahí hay toda una tensión en buscar la respuesta por qué se cierra abruptamente. Y Susana Zaldúa dice que no se puede sostener por el tema de la clandestinidad, mientras que Marta Ferro es más dura y dice no, porque hay mucho machismo dentro del PCT. Entonces, de pronto, que tengamos una revista propia, que no les demos bolilla, que hagamos lo que se nos ocurre, esto realmente fue una tensión para el propio partido. Es decir, que también muestra los límites que tenía el partido en, bueno, lanzar y colaborar con la revista, pero después no la podía sostener políticamente y emocionalmente. Bueno, es así que se cierra y una de las razones también es porque ponen toda la fuerza en crear el CELS y también la Comisión Permanente en Defensa de la Educación. Bueno, hasta acá llegó. Muchísimas gracias. Bueno, espero no haberlos abrumado. Bueno, yo había preparado un pequeño comentario también para hacer más a modo de conclusiones también un poco del debate en el panel. Aunque bueno, muchas de las cosas en realidad que pensaba decir, sobre todo sobre el PCT y las mujeres, la verdad es que ya lo dijeron, porque también en gran parte, bueno, lo que sé sobre el tema y lo que he leído, las elaboraciones que he leído, son en gran parte de ustedes dos también, así que les agradezco mucho también que estén acá, que hayan venido a participar del panel, tanto a Martín como a Mabel, y bueno, también a Andrea, que ahora bueno, ya no está conectada, pero creo que también fue muy interesante su aporte, desde, bueno, retomando la trayectoria desde otra corriente. Pero bueno, no, yo quería retomar un poco también, más en el sentido de pensar por qué en la actualidad nos sirve retomar estas experiencias y estas trayectorias militantes y bueno, un poco esta perspectiva que se le dio a este diálogo entre el feminismo y el marxismo, que bueno, Andrea al comienzo de su intervención decía también que bueno, que sabemos que es un diálogo que tuvo muchas tensiones también, que no estuvo exento de límites y de distintos momentos en los que bueno, hubo distintas corrientes y distintas estrategias también que desde el marxismo intervinieron en este diálogo y pensaron esta problemática, y me parece que ahí está bueno también hacer una distinción, porque muchas veces se engloba dentro del marxismo como si fuese todo lo mismo, y me parece que en ese sentido es interesante también retomar un poco la tradición bueno, de las y los bolcheviques en la Revolución Rusa, que creo que un poco ahí viene también todo lo que después permitió que la corriente trotskista acá en particular en Argentina retomar algunas de estas experiencias o propiciar algunas de las experiencias que ustedes retomaron. Y bueno, en ese sentido, me parece que vale la pena poner sobre la mesa que la política de las y los bolcheviques, a partir de la toma del poder en 1917 con la Revolución Rusa y la instauración de un gobierno de los soviets, tenía una política consciente también que
que no era solamente tomar como parte de su programa las cuestiones de género o la igualdad entre los hombres y las mujeres, sino que eso tenía un objetivo político también, que excedía incluso solamente a las mujeres bolcheviques, sino que era parte del programa del partido en su conjunto, que era la pelea por la liberación de la mujer para que las mismas pudieran ser parte de ser sujetos políticos activos a la hora de pensar una construcción consciente también del proyecto socialista que se estaba poniendo en marcha, y que para eso las mujeres no podían seguir estando atadas a las tareas del hogar, a las tareas de la reproducción social y simplemente ser compañeras de adultas en este proceso, sino que buscaban eso también, que haya una liberación de la mujer como sujeto político para que pueda tener un pleno involucramiento en esta construcción de un nuevo proyecto en el cual pelear por su verdadera emancipación también, y bueno, en una sociedad que estaba también en una situación muy contradictoria, incluso también porque venían de toda la opresión zarista previa que había sido muy fuerte sobre las mujeres, entonces tampoco es que fue una experiencia sin contradicciones, un poco eso lo muestra también Wendy Goldman en su libro La mujer, el Estado y la Revolución, que bueno, hace unos años editamos desde el IPS y de hecho hace poquito tuvimos la oportunidad también de charlar con Wendy Goldman, que estuvo en la Argentina, es una historiadora norteamericana, para quienes no la conocen. Y bueno, un poco ella en su libro también como que rastrea también estos debates que hubo en el seno del partido bolchevique, que se plasman sobre todo en la sanción del Código Civil de 1918, en el cual se le da esta igualdad legal a las mujeres con respecto a sus pares varones, y como también, o sea, obtienen derechos muy avanzados para la época, como es el derecho al voto, lo que mencionaban también antes, o sea, muchos años después en Argentina se empieza a debatir sobre el derecho al aborto y bueno, el control sobre los cuerpos, que es algo que también se debate en 1918 en la Unión Soviética, en Rusia. Y bueno, o sea, como parte de eso también, de esas políticas del Estado soviético, se lleva adelante todo un proceso de socialización de las tareas de cuidado y de lo que hoy podemos llamar reproducción social, porque buscaban también eso, como decía antes, una liberación de las mujeres de las tareas del hogar a través de la socialización de estas tareas, implementando guarderías, comedores populares y distintos mecanismos que permitían esta liberación más de conjunto, atacando incluso las bases estructurales de la opresión de género o intentando hacerlo. Como parte de esta reforma, de la sanción del Código Civil del 18, también es que se descriminaliza la homosexualidad, lo cual es algo muy progresivo también para su momento. Me parece que todas estas experiencias... Sí, creo que es en el 18. Podemos chequearlo después en Wendy Goldman. Pero, no, o sea, un poco también es justamente eso. Wendy Goldman en su libro también marca un punto de inflexión muy importante en todo este proceso y en estos avances que habían tenido las mujeres en la Revolución Rusa, con el termidor que va a representar el estalinismo en todo sentido para el gobierno soviético, y que va a implicar un retroceso no solamente de los derechos de las mujeres, que muchos de estos derechos que se han conquistado en el 18 se van a retrotraer, sino que sobre todo va a buscar instalar e implantar una nueva posición y un nuevo rol para las mujeres, quitándolas de esta vida política y de esta participación política y este involucramiento, para volver a alojarlas en el hogar y restaurar una moral más conservadora, en la cual la mujer simplemente tenía que ser madre de familia y en todo caso una mujer trabajadora y laboriosa, tanto en el hogar como también en la fábrica. Y me parece que este retroceso que implicó el estalinismo también marcó bastante el devenir de los debates y de las tensiones que hubo entre el feminismo y los distintos marxismos. Y como parte de eso, creo que es muy importante destacar justamente la pelea que dio la corriente trotskista, y empezando por el propio Trotsky, contra el burocratismo y por pelear por una verdadera liberación de los seres humanos, y
y contra la burocratización que se estaba llevando adelante en la Unión Soviética. Y como parte de esa pelea también, o sea, dentro de los propios escritos de Trotsky podemos destacar elaboraciones y bueno, escritos donde rescata también el problema de la opresión hacia las mujeres y trata de pensarlo en términos más generales incluso, como puede ser en La Revolución Traicionada o también en el libro Problemas de la Vida Cotidiana, donde bueno, incluso también después en el programa de transición va a plantear entre una de sus consignas paso a la mujer trabajadora, y eso creo que va a ser un punto de apoyo también y un anclaje que va a permitir que la tradición del trotskismo en sus distintas vertientes y variantes llegue a la década del 60, las experiencias que ustedes fueron retomando y que fue bastante distintivo incluso a la forma que tuvo de relacionarse otros partidos de las izquierdas en ese periodo con los distintos feminismos y con la problemática bueno, de la liberación de la mujer, que es algo que lo mencionaron varios también, pero bueno, hay algunos, bueno, también Catalina Trevisache en su estudio sobre los feminismos en los 70 y la relación con la izquierda marca también esta distinción entre cómo fue la relación de las organizaciones político-militares con los feminismos, que un poco lo retomaba Martín también, o sea, de esta lógica de pensar más bien las colaterales femeninas con tareas específicas y con roles más ligados también eso a las tareas domésticas o a roles que tuvieran que ver con esos aspectos y que le daba un lugar distinto al que en parte, bueno, promovió también el trotskismo acá en la Argentina y que, bueno, que tiene que ver también con esta vinculación, sobre todo que planteaban en el caso del PCT con el SWP estadounidense, que, bueno, que se materializa en este viaje de Linda Jenness a la Argentina en el 72, que fue un punto de inflexión también muy importante, que, bueno, que permitió eso, el desarrollo de políticas muy audaces en ese momento, como fue la revista Muchacha, y, bueno, la candidatura de Nora Chaponi que también destacabas. Y bueno, me parece que eso, que por más de que haya habido algunas tensiones y contradicciones en esta relación entre trotskismos y feminismos, vale la pena rescatar estas experiencias que responden a una tradición política también que siempre fue más abierta a este tipo de debates y a incorporar estas problemáticas como parte de su programa político, como también planteabas, por ejemplo, en la candidatura del 73, donde se toman muchas incluso de estas demandas que las bolcheviques y los bolcheviques habían peleado en la Revolución Rusa como parte de la candidatura de Nora Chaponi en el 73. Y hoy, justo cuando venía para acá, pensaba en algo que vos un poco lo retomabas, Martín, que es la campaña que hacen en el 74 contra la limitación y la prohibición de los anticonceptivos que hace María Isabel Martínez de Perón, que, bueno, hoy, valga la redundancia, se juntó con Victoria Villarroel y me parece que es algo también para repudiar y poner sobre la mesa, y me parece que es muy importante también ahí retomar esa experiencia del trotskismo, que entiendo que fue de los pocos grupos que junto con grupos feministas salió a denunciar esta política del peronismo en su costado más de derecha también, mientras llevaban adelante la AAA, y bueno, y al mismo tiempo también intentaban regimentar los cuerpos y las vidas de las mujeres con este tipo de políticas que incluso respondían a la presión de las iglesias. Pero para no irme más por las ramas, quiero retomar también esto que decía de Villarroel, porque, o sea, creo que, como decía al principio, o sea, tiene un sentido político también estar haciendo esta mesa y este panel en un momento en el que sabemos que las ultraderechas y el gobierno de Milei en particular están haciendo un ataque permanente a las mujeres, a la diversidad sexual, y que en ese sentido, o sea, también como parte de pelear por un futuro comunista, creo que recuperar las trayectorias y las experiencias más audaces y más progresivas de los periodos que ustedes retomaron, nos tiene que servir también como lecciones para el presente, para pensar cómo no partimos de cero, también quienes somos parte de este movimiento de los feminismos, y bueno, y cómo recuperar también esos diálogos entre la izquierda y el marxismo en particular, y el trotskismo sobre todo, con el feminismo, que me parece que nos dejan eso, muchos mojones para pensar en el presente, eso, no solamente cómo endurecer nuestras armas de la crítica para salir a enfrentar a las ultraderechas y a los gobiernos accionarios como
como los de Milei, sino también contra quienes nos dicen que hay que resignarse, que no se puede hacer nada y que lo único que nos queda es esperar a un mal menor y a las próximas elecciones. Cuando, bueno, estas mujeres, como ustedes contaban también, y sobre todo la experiencia que retomaba Mabel de la revista Todas, nos muestran que hasta incluso en los momentos más difíciles, que parecen más duros, nos podemos organizar y dar una respuesta colectiva y, bueno, tratar de pelear también en nuestro presente por el pan y por las rosas. Bueno, si les parece, ahora ya se hizo medio tarde, pero nos gustaría abrir a preguntas o intervenciones también del público, quienes tengan ganas de tomar la palabra. Les pedimos que se acerquen adelante, quienes se animen, sobre todo porque si no, no van a quedar grabados en el video. Que anuncio también, vamos a estar publicando la charla próximamente en Ideas de Izquierda, muy probablemente este domingo, así que para que coman la bola. Ah, no, y un último chivo que quería hacer. No sé si se ve la cámara, si no, pasame el libro, porque quiero recomendarlos también e invitarlos a todos a que compren este libro, que bueno, que Martín fue uno de los editores y que ambos, quienes me acompañan acá en la mesa, tanto Martín como Mabel, son autores de distintos capítulos del libro y bueno, justamente muchas de las cosas que estuvo contando Mabel acá es parte de lo que está también en el capítulo que ella elaboró. Así que eso, recomendárselos, El trotskismo en la Argentina, que editaron Martín Mangiantini y Hernán Camarero por Prometeo. ¿Alguien que se anime a tomar la palabra? ¿Preguntas? ¿Intervenciones? No puedo creer que... Te lo prendo. Sí, no puedo creer que todavía viva la Chabela. A mí me pone loca de la cabeza. Yo viví durante toda mi militancia me dediqué a contar lo que era la AAA. Porque yo tuve la mala experiencia de vivirla 2 veces, una en La Plata y otra en la campaña de alfabetización de adultos. Fue terrorífico. Nada que ver, digo, cuando marcan el 24 de marzo el inicio de la dictadura, no, fue con la AAA. Fue con la AAA, fue terrible, fue una masacre. Hace poco fueron los años que mataron a Silvio Frondizi. Yo lo tuve como profesor y él nos vino a avisar que lo iban a matar. Nosotros éramos jóvenes, teníamos 23, 24 años, estábamos horrorizados y nos pidió que le llevemos manzanas verdes, y así fue. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Así juntamos todo y respondemos de una. ¿No? Sí, sí, sí. Ahora sí. No, muy cortito lo mío, porque no creo tener una respuesta muy acabada a esa pregunta. Lo único que diría en perspectiva histórica, yo entiendo desde contexto y demás la sensación quizás de cierta debilidad de algunas consignas o reivindicaciones en esta etapa actual, de avanzada, etcétera, pero en perspectiva histórica creo que hoy están mucho más sostenidas y más firmes, por lo menos esta es mi caracterización. Nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos este tipo de reivindicaciones, de demandas, etcétera, en los años 70, estamos hablando de una, no sé si quizás el concepto de marginalidad sea un poco fuerte, pero de un aislamiento muchísimo mayor y una micropolítica y una escisión también de actores con respectivas reivindicaciones. Justamente si uno de los tópicos que hoy abordamos es los difíciles lazos y las contradicciones inherentes a esos lazos al interior de, por ejemplo, quienes pugnaban una militancia en clave anticapitalista, con quienes, por ejemplo, son emergentes del ideario feminista y demás,
en otras realidades esto es aún más embrionario todavía. Bueno, Mabel lo habló muy embrionariamente y yo ni siquiera lo mencioné, pero por ejemplo todo el tema de lo que se puede denominar genéricamente hablando las divergencias, diversidades sexuales, etcétera. Los años 70 directamente, no solo el trotskismo es una excepción, es una excepción absolutamente total, siendo la única organización que ni siquiera visibiliza el tema, sino que lo toma como una preocupación, por ejemplo, ante la ofensiva del gobierno peronista e incluso la política del resto del arco de las izquierdas, que por ejemplo permite que el Frente de Liberación se junte en el local, por ejemplo, del PCT, sin hacer visible esa militancia, por ejemplo, sin tomarlo, a diferencia de, por ejemplo, la militancia feminista como parte del bagaje propio, del bagaje programático, etcétera, pero sí naturalizando ese tipo de reivindicaciones y la presencia al interior de la propia dinámica partidaria sin que sea una política exterior, hacia el exterior. Ahora bien, lo que yo digo es, por eso me pareció muy importante lo que dijo Brenda recién también, porque digo, bueno, sí, la izquierda, ¿no? Se suele generar como una cuestión así demasiado amplia. Esto en los años 70 era absolutamente minoritario y particular, organizaciones que tomaran este tipo de reivindicaciones. Por eso yo quiero volver a subrayar algo dicho antes, ¿no? O sea, había organizaciones que se podían considerar del campo de la izquierda que al mismo tiempo se reivindicaban antifeministas y ni hablar homofóbicos también al mismo tiempo. Entonces, lo que hoy quizás naturalizamos, y quizás es un error, naturalizar como vasos comunicantes inherentes, entonces la propia militancia del campo de las izquierdas es quizás indefectiblemente, obtiene indefectiblemente cercanías con las consignas del feminismo o de la defensa de las disidencias o de las amplios o cuestiones étnicas o lo que fuera, no era tan obvio, no era tan natural. Bueno, quizás no por ver el vaso medio lleno, pero quizás en ese sentido hoy corremos con un punto, un cachito más de ventaja en relación de que quizás hay mayor interrelación, hay mayor permeabilidad, hay mayor retroalimentación y no son compartimentos estancos, me parece, tan claros como hace algunas décadas, sin desde ya ni minimizar ni omitir la complejidad del contexto. Pero bueno, Mabel, más allá de investigar, es una actividad militante también de las temáticas, así que quizás No, me pasaste el micrófono. No, yo me quedé pensando, creo que como lo planteé al principio, creo que en algunas cuestiones, en algunas temáticas, el trotskismo, tampoco era el trotskismo, porque era también un mapa que ahí no todos se llevaban tan bien, ¿no? Porque había distintas corrientes, pero lo que sí es cierto que tenían temas que en eso los aunaba, como era el tema del aborto, de los métodos anticonceptivos, el tema de la liberación de la mujer, el tema del trabajo doméstico como trabajo esclavo, el tema de la doble jornada, el tema de la maternidad. Por eso después tenían de alguna manera estas coincidencias de diálogo con algunas corrientes feministas, porque tenían como preocupaciones comunes, si se puede decir, no sé, tan comunes, pero algunas coincidencias tenían en cuanto a pensar cierta conflictividad, no solamente social, política, macro, sino también micro.
¿no? El tema de la maternidad, el tema de las parejas. Recuerden una cosa, que a raíz de lo que contaba Brenda, en ese momento era importantísimo la pareja. Yo no, la verdad que para mí es un bochorno, pero bueno, era importantísimo, todo se hacía en pareja, no existía mujeres solas o hombres solos, todo era en pareja. La pareja era una construcción militante, intelectual, digo, bueno, hay un montón de casos que se podría recordar. Y ahí esta cuestión llevaba también a poner en discusión no solamente la micropolítica, sino también el plano amoroso, afectivo, qué era lo que pasaba, ¿no? Básicamente la mayoría de las mujeres no eran feministas, esto hay que decirlo. ¿Por qué? Porque estaban en lograr la revolución social, lograr la revolución socialista. Entonces no entraba en abordar cuestiones que cindiesen el campo de la totalidad que implicaba la lucha proletaria. Tanto es así que estaba mal visto, ¿no? Y yo no lo cuestiono, me parece que era parte de la época, como sigue siéndolo también en este presente. No sé, esto me parece que, esto sí que es porteñocéntrico, de creer que todo el mundo es feminista. Y digo, me parece que es como medio sacado de contexto, ¿no? Porque no todas, por ejemplo, las comunidades indígenas, yo me acuerdo que estuve en una mesa con Moira Millán, la dirigente mapuche, y me dijo, mira Belucci, vamos a hacer lo siguiente, llegamos a un acuerdo que es armar un frente antipatriarcal, más de eso no nos pidan. Y con justa razón, porque muchas comunidades, muchos grupos han vivido masacres, genocidios. Entonces, las políticas, los proyectos políticos es la reproducción biológica. Entonces, ahí no entra el aborto, con suma razón. Entonces vamos a encontrar que muchas comunidades indígenas están en contra del aborto. Y es razonable ese pensamiento, no me parece tan descabellado. Bueno, creo que me fui por las ramas, pero creo que muchos temas que en este momento son como parte de una agenda más generalizada, en aquellos momentos no lo eran para nada, como el ser feminista. No, era un grupo muy minúsculo y la mayoría de las mujeres estaban en la lucha por la revolución. Entonces no se sentían invocadas frente a una cuestión. Lo mismo que el lesbianismo. El lesbianismo recién toma su lado más político
hacia fines de los 80. Y en los 70 la mayoría de las feministas eran lesbianas, pero no lo decían entre ellas tampoco. Decían, sí, porque con mi pareja, y me acuerdo que Hilda Rice, que es la primera que escribe un ensayo sobre el lesbianismo en el 84, cuando yo le consulto, me dice, porque me cansé de ocultarlo. Si soy torta, ¿por qué no lo puedo decir? ¿Por qué se tiene que considerar que tengo que ser hetero? ¿A título de qué? Y estas cuestiones recién van a ser relevantes después de un largo proceso que si bien la dictadura nos retrasó enormemente, por eso yo no acuerdo de hablar en torno a olas, porque no era lo mismo lo que estaba aconteciendo en los 70 en el norte que en el sur, ¿no? Nosotros estábamos viviendo las feroces dictaduras cívico-militares en toda la región. Entonces todo eso implicó un atraso tremendo. Bueno, no quiero seguir más. Bueno, digo algo muy cortito porque con la pregunta que hacías, me acordé de una frase de Simone de Beauvoir que me parece que sintetiza bastante, que dice, no olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca sean por adquiridos, deben permanecer vigilantes toda su vida. Me parece que es una frase que sigue teniendo mucha vigencia. No, obvio. Sí, las mujeres, la diversidad sexual, el pueblo trabajador en su conjunto. No seamos mujeriles. Así lo dijo Simón. Sí, yo le estoy leyendo. Pero no solamente las mujeres. Creo obvio. Que todos los... No, solamente eso. Quiero decir que a mí me preocupa tanto que pierdan derechos la clase obrera, que pierda derechos las niñez, la gente mayor como yo, y no solamente, sino es caer en que las mujeres es lo más importante, y yo no lo pienso así. No, me parece bien igual la aclaración, comparto bastante. O sea, tomaba la frase porque me hizo acordar la pregunta sobre, bueno, los desafíos que tenemos un poco también en la actualidad, ya que me parece eso que... O sea, lo que más me gusta de la frase de Simón de Beauvoir es esta idea de permanecer vigilantes de los derechos obtenidos y no darlos como garantías que van a seguir estando siempre, porque eso ahora estamos viendo como hay un gobierno que quiere venir por todo, no solamente contra las mujeres, sino contra el pueblo trabajador de conjunto. Y bueno, un poco creo que la lucha universitaria también muestra eso, o sea, que nos están atacando a todos al mismo tiempo y en ese sentido, o sea, creo que una de las tareas de primer orden de las feministas y de los trotskistas y de las personas que nos consideramos de izquierda en este momento es también pelear por unir todas esas luchas y por tomar nuestras demandas de conjunto, porque eso, si el gobierno nos ataca a todos, entonces si las luchas van a ser atomizadas y por separado, no vamos a poder realmente dar una respuesta a la altura del ataque, entonces creo que un poco también la perspectiva del feminismo socialista en el presente pasa por ahí y bueno, por seguir autoorganizándonos y peleando de manera independiente en las calles de todos los gobiernos. Bueno, gracias a todos por venir.